máximas y mínimas alcanzadas en cada uno de los textos bueno, de los mensajes que fueron expresando las personas, de tal manera que tú puedes irle diciendo, ¿sabes qué? Esta parte cuando Claudia Sheinbaum representa parte del problema de lo mismo y único objetivo que hablo, que esto fue dicho por una de las candidatas, creo que fue la del Verde, pues como que a los hombres no les gustó, y entonces este es un tema que tendrías que manejar con cuidado, así como he sido servidora pública en Secretaría del Medio Ambiente. Esta es una declaración de Barrales, ¿sí? En el partido he trabajado para que el 70% de la legislación ambiental sea una realidad. Esta es una mención de la maestra Boy, que sí gusta en el caso de las mujeres, pero no tanto en el caso de los hombres. Y esto es un poco lo mismo ya en cada uno de las temáticas específicas. Tú vas detectando esto verde, que son temas o conceptos que quienes participaron consideraron positivos, favorables, y puedes, digamos, tu discurso o tus siguientes mensajes o tus espectaculares o los spots que tú utilices, puedes utilizar estas frases porque tienen un reconocimiento o una acogida positiva en, pues en la población que está indecisa, ¿sí? ¿La que sigue? Tan, tan. Bueno, ¿cuál era la intención de presentarles esto? Las campañas electorales hoy, que son modernas, se formulan de muchísimos elementos. Se hacen entrevistas a profundidad, se hacen encuestas, se hace este tipo de ejercicios, se evalúa cada uno de los spots para ver, quítale aquí, ponle acá, esto sí jala, esto no jala, y me parecía que podía ser útil presentarles esto que va más allá de la discusión que hoy se tiene entre si se va o no se van a aceptar los resultados, que si ya falta poquito para saber quién va a ser el nuevo presidente electo, etcétera. Entonces, bueno, me permití traer algunos de los elementos de trabajos que hacemos en la consultoría que tengo con el doctor Ulises Beltrán y que pensé que podía ser útil para ustedes y distinto. Muchas gracias a la licenciada Leticia Juárez por su interesante información y conferencia que aquí nos presenta. Le doy la palabra al maestro Alejandro Cruz. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las encuestas y la manera, las distintas cuestiones relacionadas con la medición de las preferencias electorales, que también llamadas intención de voto. Y esto lo vamos a ver en relación con las elecciones presidenciales de este año. Cuando queremos saber por ejemplo, nosotros que somos ciudadanos que vamos a votar o somos votantes potenciales que vamos a ir el 1 de julio a votar, o bien que somos analistas o personas interesadas en el proceso electoral, pues usualmente nos preguntamos, pues, ¿quién ha de ir arriba en las preferencias electorales? ¿Mi candidato favorito tendrá oportunidad de ganar? ¿Cómo es que va? ¿La demás gente estará apoyando a este candidato? ¿Quién irá atrás? ¿La competencia será cerrada? ¿Está abierta ya en favor de un candidato? ¿Eso cómo lo podemos saber? ¿No? Hay distintos modos como nos hacemos idea de esto, ¿no? Lo usual que hace la gente cuando no tiene información a la mano, como la que ahorita vamos a ver de encuesta, pues ¿qué hace? ¿No? Ve los periódicos, se pregunta, ve plazas llenas de algún candidato o medio vacías de otro y pues de ahí salen ideas, ¿no? Ustedes lo pueden decir, ¿no?
pueden decir, no, pues, por ejemplo, hay quien dice, López Obrador llena plazas, ¿no? Eso quiere decir que está muy fuerte. Que Margarita Zavala nada más juntaba 30 personas, eso quiere decir que pues, le ha de estar yendo mal, ¿no? O hablan ustedes, ¿no? Con sus compañeros de escuela, con familiares, conocidos, en fin, con otras personas, y decir, no, pues si la mayoría de mis conocidos, de mi entorno, pues dice que va a votar por la misma persona que voy a votar, pues así ha de ser, ¿no? Y luego nos sorprendemos que alguien salga con que no, va a ganar este otro. Pues eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque yo no he escuchado a nadie que diga que va a ganar, que por ejemplo, que Mid está apoyado por Aya, ¿no? O que Anaya, aquí en la Ciudad de México. No, y si nos vamos a Guanajuato, va a pasar al revés. Va a decir, no, aquí López Obrador no está tan fuerte. Yo no conozco, aquí todo el mundo dice que va a votar por Anaya, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta manera de interpretar interpretar la realidad, ¿no? Sobre quién va a ganar? No está diciendo realmente la magnitud de las cosas, no es una visión objetiva para medir estos fenómenos electorales. Entonces, para eso necesitamos una metodología que esté basada un método científico, ¿no? Para poder medir qué es lo que está pasando. Otra manera que existe, que quizá ustedes han visto, es la de proyectar resultados electorales del pasado, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, en 2012 el PRI sacó 33% más o menos de los votos. En 2015 sacó 31%. Si ustedes van viendo, pues pareciera que hay una tendencia a la baja. Y ustedes lo proyectaran a este año, pues podrían decir, bueno, entonces va a sacar por ahí del 28%. Si tienen por ejemplo, en las encuestas, está diciendo que el PRI no va a llegar ni a 25%, muy probablemente. Entonces, ese tipo de otra clase de análisis para tratar de saber cómo está la realidad, pues quizá tampoco va a ser muy útil, porque se basa en información, en este caso, del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué otra metodología existe? Aquí es donde entran las encuestas. Por favor. Una manera de hacerlo precisamente es de tratar de medir el fenómeno electoral, las preferencias electorales, las opiniones, juicios, actitudes relacionadas con las elecciones, tiene que ver con preguntarle a las personas, ¿no? Y lo mejor sería preguntarle a todo el mundo, es decir, hacer un censo. Pero un censo es imposible, tan solo para hacer un censo nacional se tiene que dejar pasar 10 años. ¿Por qué? Pues porque imagínense la cantidad de recursos humanos, dinero y tiempo que se lleva para levantar eso. Entonces, para un proceso electoral, pues no podemos levantar un censo. Lo que necesitamos es un método que, levantando entrevistas a un público bastante más reducido y menos costoso, nos permita hacer esta medición de lo que está pasando en cuanto a opiniones, preferencias sobre las elecciones. Para eso existen las encuestas. ¿Qué es una encuesta? Bueno, pues es un método de recolección de información a partir de una muestra de individuos pertenecientes a la población objetivo de estudio que buscamos representar, en este caso, el electorado, ¿no? En México, ¿cuál va a ser nuestro público objetivo? ¿No? Los electores que potencialmente podrían ir a votar el 1 de julio, ¿no? En este caso, los que estamos inscritos en la lista nominal, que son 89 millones, más o menos a la fecha. Vamos a pasar. Ahora, la encuesta se hace como decimos, a una muestra. Una muestra que usualmente, ahorita lo vamos a ver, suele ser para que las encuestas nacionales que van a, no sé si han visto, ¿han visto las de los periódicos? ¿De cuántas entrevistas son? ¿Cuántas han visto? ¿O no se han fijado en el dato? No, ¿verdad? ¿No han visto? Nadie sabe. Bueno, usualmente son de 1000 casos, 1200 casos. Ahorita lo vamos a ver, por ahí van todas.
A ver, te regresas al anterior, por favor. Bien. Bueno, no todas las encuestas, usualmente se hacen, por ejemplo, a 1,200 personas. Las encuestas, no toda encuesta nos sirve para esto, porque ustedes podrían decir, bueno, yo también voy a hacer una muestra, te toman a 10 que ustedes deciden, y esa es mi mini muestra y ahí sacamos. No, la muestra que sirve es la que le llamamos muestra, encuesta por muestreo probabilística, y ahorita lo vamos a decir. Así que pásale. Las encuestas que sirven son aquellas que están basadas en un método aleatorio, es decir, hay una selección a través de un método en el que se escogen a los seleccionados al azar. Hay diversos métodos, no vamos a entrar al detalle, nada más hay que tenerlo en cuenta. Y esto es lo fundamental, es que sea probabilística. Es decir, que todos ustedes y todos los demás posibles electores sean considerados a la hora de seleccionar la muestra. Ustedes van a decir, ¿y eso cómo le hacen? Bueno, pues hay diversas maneras, pero aunque no lo crean, teóricamente, por ejemplo, los periódicos, todos estos que el Reforma, el Financiero, o estas empresas como la de nosotros, o la de, han oído hablar de algunas otras, Consulta Mitofsky, en fin, todos ellos consideran a la hora de hacer la muestra a todos los posibles electores. Todos ustedes tienen una probabilidad, es lo importante, todos tienen alguna probabilidad conocida de caer en la muestra. Van a decir, pero a mí esto es muy clásico, pero si a mí nadie me ha hablado nunca, o nadie ha ido a mi casa, eso no quiere decir que no hayan sido considerados. Recuerden que lo único que tenemos que hacer es una muestra pequeña, para que la podamos costear, ¿no? Y asegurarnos que pueda ser representativa de toda la población, ¿sí? Entonces, en una de esas, ¿a alguien alguna vez le han hablado por teléfono o le han tocado en su hogar, algunos de ustedes, para encuestarlo? Bien, pues hay algunos casos por ahí, ¿sí? Quizá alguna vez en la vida les va a tocar, ¿sí? Pues porque es una muestra, ¿sí? Pero teóricamente estamos todos considerados. Porque, miren, se la voy a poner así. Las encuestas de vivienda parten del principio, y ese es un marco muestral, de que todo el mundo vive en un hogar, en una vivienda. Y todas las viviendas caen en una sección electoral. Entonces, nuestro marco muestral son las secciones electorales. Entonces, a través de algún método aleatorio, escogemos las secciones que van a caer en muestra. Y dentro de la muestra, siguiendo todo este criterio aleatorio, al azar, ustedes van a escoger en una sección las viviendas. No es que a mí me gustó esa casa o ese edificio para ir a tocar, no. Según nuestro método, al azar, ya sea por tablas aleatorias, en fin, dice la cuarta casa. Bueno, pues ahí voy a la cuarta casa y toco. Y en la casa no es, la persona no es a la que sale, no, es porque también para que sea al azar, por ejemplo, preguntamos, ¿quién fue el, bueno, para empezar tiene que ser mayor de 18 años, y preguntamos, ¿quién fue el último que cumplió años? Pues, nosotros no lo sabemos de antemano, ahí nos dirán, no, pues fue Juan. Bueno, está Juan, y si está Juan, pues ya le toca la entrevista, ¿sí? Entonces, como verán, todo es al azar. Esto es lo que le da el fundamento científico a la encuesta, que es por muestreo probabilístico, ¿sí? A ver si pasó. Y ahora veamos, ya sabiendo esto, por qué la encuesta de este tipo es válida para poder medir qué está pasando en términos de preferencias, veamos qué está sucediendo en las elecciones. Este cuadro nos está mostrando cuáles son las preferencias electorales de las últimas semanas, ¿no? Digamos las últimas 2 semanas. Las encuestas que se levantaron del 24 de mayo hasta las más recientes, digamos hasta el 4 de junio. ¿Qué está sucediendo en la elección presidencial últimamente? En realidad esta es una elección como que ya ha adquirido tendencias pues, bastante claras de lo que parece va a ocurrir, ¿no?
Se ha despegado un candidato, ¿no? El de la alianza encabezada en Morena, Andrés Manuel López Obrador, aunque las preferencias pueden estar variando. Hay desde 45, luego vino una de 52, aparecieron otras igual alrededor de 45 y así, ¿no? Saltando un poquito, pero todo, digamos, del 45% para arriba. El segundo lugar, casi siempre, es Ricardo Anaya, candidato de la alianza del PAN, encabezada por el PAN-PRD, que va también con variaciones, del, digamos, 24% hasta quien le da 34%, ¿no? Pero usualmente está abajo del 30%, unas pegadas al 30%. Y en tercer lugar, el candidato de la alianza encabezada por el PRI, José Antonio Meade, ¿no? Con algunas por encima del 20%, unas más notorias, y otras por abajo de 20%, ¿no? Esto pues, es una elección un poco, como les decíamos, un poco clara, bastante clara sobre lo que parece que va a ocurrir, con los lugares bastante definidos en cuanto a los principales contendientes. Hay elecciones que luego no son así. Hace 6 años, por ejemplo, saber quién iba a quedar en segundo lugar no estaba tan claro a estas alturas. ¿Por qué? Porque López Obrador y Josefina Vázquez Mota estaban como que bastante empatados, bastante parejos, por ahí del 26%. Pero bueno, esta elección sí tiene esta particularidad. Sin embargo, como hemos visto, brincan los datos entre una agencia y otra. Y es un poco lo que vamos a estar viendo en los siguientes minutos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Veamos la tendencia general desde enero hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha. ¿Qué se ve? Una tendencia creciente de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí que afianzándose en el primer lugar. Luego, un Ricardo Anaya que se veía bastante competitivo en los 2 primeros meses, pero después ahí se ha quedado estacionado. Vea, podría hacerse una línea pues más o menos recta, ¿no? ¿Qué pasa con el candidato del PRI? Al principio andaba arriba del 20%, aunque parece electrocardiograma, en realidad, igual que mi pulso, vean, ahí por marzo, cuando van iniciando ya están las campañas, como que baja un escalón y se pega más bien a la línea del 20%, ¿sí? Esto es lo que está ocurriendo en la elección según las encuestas. Sin embargo, van a decir, por ejemplo, imagínense que tomaran esta encuesta o esta, ¿a cuál le cree? O esta, ¿a cuál le creemos? O sea, las tendencias están claras, pero los datos puntuales no. ¿Por qué se da esto? ¿No? O sea, ahorita podrían decir, no, pues parece que el López Obrador ahí la lleva, este arroz ya se coció, como algunos dicen, pero ¿con cuánto va a acabar? ¿Va a acabar en 46 o va a acabar en 54? ¿Anaya va a estar en 30 o va a estar por 24? ¿No? No lo sabemos. Y eso tiene implicaciones. Si esto, en lugar de ser la elección presidencial, fuera la elección de diputados, todo esto, estas diferencias significarían más o menos diputados, más o menos dinero a futuro para los partidos, porque está ligadas a los votos que obtengan. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de explicar por qué ocurren estas cosas. ¿Sí? Bueno, las diferencias en resultados de intención de voto se deben, en primer lugar, porque como decíamos, pues son encuestas que son una representación, una muestra de la realidad, que no es exacta porque no es un censo. Entonces ya de ahí viene una diferencia. ¿Sí? Y luego hay factores muestrales y no muestrales. Hay por muestreo, no todas las muestras que sacan las empresas son buenas, hay unas mejores que otras.
Hay márgenes de error estadístico que tienen que ver con lo que decíamos, o sea, es una encuesta, es una muestra, no es un censo. Entonces, siempre va a haber un margen de error por ese solo hecho. No sé si han visto, en las encuestas les ponen, ¿no? Margen de error más menos 3 puntos, más menos 2 puntos, ¿no? Bueno, es por esto, porque no es un censo. La calidad de levantamiento, ¿cómo nos las levantan? A veces es el principal motivo por el que las encuestas son muy distintas unas de otras, porque unas son muy mal levantadas, algunas es porque no llegan, por ejemplo, los encuestados tienen que ir al medio rural y ¿qué pasa? Pues nada más llegan hasta donde llega el pavimento, ¿no? No se quieren meter, o porque cuesta mucho trabajo ir a las zonas más ricas, no nos abren, es un problema, por ejemplo, para pescar, cómo están las preferencias en los estratos socioeconómicos más altos. Es que, por ejemplo, ir a Santa Fe es muy complicado que le abran a uno en un condominio, que hay que pedir una carta para que cuando se reúna la junta de condóminos, a ver si nos autorizan, ya para entonces pasó la elección, ¿no? Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y que los encuestadores sean profesionales, se tomen en serio su trabajo, que no inventen, ¿no? Entonces, y eso pega mucho. Actualmente se ha disminuido eso porque gracias a la informática hay maneras de verificar si lo que nos están presentando los encuestadores pues, es un invento o realmente fueron a hacer las entrevistas. Ya con las tablets ya es posible andarlos monitoreando en tiempo y lugar, ¿no? Y en fin, una serie de cosas, pero aún así hay que ser muy buzos ahí con esto. Otras cuestiones tienen que ver con el método de levantamiento. ¿Qué es mejor? ¿Una encuesta en vivienda, una encuesta telefónica o una encuesta en Facebook para medir las elecciones presidenciales? ¿Ustedes qué creen? ¿En vivienda? ¿Y por qué en vivienda? ¿Quién dijo vivienda? A ver, ¿tú por qué en vivienda? No, pero él. No, él. ¿Por qué crees que en vivienda? Ajá. Sí. Exacto, esa es una de las razones, pero la principal es que todo el mundo vive en una casa, en una vivienda, ¿sí? En cambio, en teléfono, ¿por qué en México no es tan bueno? Bueno, por el teléfono fijo, que es el que usualmente se usa, solo el 40% tiene teléfono fijo en su casa. Entonces, si les presenta una encuesta por teléfono, está dejando fuera el 60% de la población. Entonces ya no nos sirve. Está sesgada hacia sobre todo estratos medios y altos de la población, que son los que tienen ese tipo de líneas, ¿no? Y una encuesta de Facebook, ¿por qué no es tan buena? Pues más o menos por los mismos, además de los que él mencionaba, pues porque no todo el mundo tiene Facebook. Se calcula que hay cuentas de Facebook en México de mayores de 18 años, el 50%, equivaldría al 50% de los electores. Estaríamos dejando a la mitad, y eso siempre y cuando además la gente sí esté entrando al Facebook, ¿no? Bueno, entonces esto, si ustedes presentan resultados de una encuesta, ahorita lo vamos a ver, de vivienda o de teléfono, en teoría, la mejor va a ser la de vivienda, ¿sí? Porque puede representar a toda la población. Y hay otras razones. Cuando uno va a va a buscar uno la casa que supone la muestra, nos dice que hay que encuestar, no siempre resulta ser una casa. Luego es un comercio, es un lote baldío, ¿no? O puede pasar que sí es una casa, pero nadie nos sabe. O si nos abren, pero no hay ningún mayor de 18 años que esté empadronado para votar. Ese tipo de cuestión. O bien, si hay quien nos debería de contestar la encuesta, pero nos la rechaza. A mí yo no quiero encuestas, váyase, le dan uno el portazo, ¿no? O hay quien se cansa a media encuesta y pues adiós, ¿no? Y esa encuesta ya no sirve, ¿sí? Entonces, está esos factores que pueden llevar a
generar error en los resultados, o al menos discrepancias entre encuestas. Está la no respuesta. Hay quien nos dice, cuando preguntamos las preferencias, pues no sé. Hay quien nos dice, pues por ninguno. ¿Sabe qué? Yo no le tengo por qué contestar eso. El voto es secreto. ¿Sí? O si les pasamos la boleta, una boleta simulada, nos la deja en blanco. O le tacha todo, la anula, ¿no? Entonces, todo eso puede estar afectando la medición de las preferencias. Y finalmente, esta cuestión de los llamados indecisos. No sé si han escuchado cuando están hablando de cómo van las encuestas. Los candidatos luego dicen, no, pero si todos los indecisos, que son como el 15%, votaran por mí, ya le ganamos al otro candidato, porque me lleva nada más 10 puntos de ventaja, ¿no? Eso es muy clásico. Ahorita vamos a ver que eso es medio ilusorio, ¿no? Pero es una de las cuestiones que más se mencionan sobre las encuestas. Entonces lo vamos a ver qué está pasando en estas elecciones con los famosos indecisos. Y finalmente el ocultamiento de preferencias. Hay gente que incluso nos dice, voy a votar por el PAN, voy a votar por Morena, voy a votar por el PRI, pero en realidad piensa votar por otro. ¿Y por qué lo hace? Por distintas razones. Una, pues quién sabe quién mandó al encuestador, no vaya a venir del gobierno, y el gobierno me está dando un apoyo, pues mejor digo el partido del gobierno, ¿no? O la otra es que les dé pena, ay no, ¿cómo voy a decir que voy a votar por este? ¿No? Entonces eso también es típico, ¿sí? Entonces, todos estos factores pueden incidir en los resultados que estamos midiendo en las encuestas, ¿sí? Afortunadamente, usualmente son marginales, no implican grandes variaciones en los resultados. Me importan mucho cuando hay una contienda muy cerrada, porque entonces ahí sí pueden hacer la diferencia entre ser una muy buena encuesta y una muy mala encuesta en cuanto a determinar las posiciones de los candidatos. Bueno, vamos a pasar. Lo primero de los diversos factores que pueden incidir en la medición de los resultados, el tamaño de la muestra. Como decíamos, el estándar usualmente para medir preferencias electorales es de 1,000 a 1,200 casos. Van a decir ustedes, ¿y por qué tan poquito? Eso es muy clásico. ¿Cómo con 89 millones de electores los vamos a representar con 1,000 personas? Bien, es un poco elaborado explicar esto, pero valgan aquí dos ejemplos muy clásicos que nos ponen los actuarios para decir, pues, ¿por qué no? Uno es el de las análisis de sangre. A ver, cuando ustedes van la gente va a un laboratorio médico a sacarse sangre para que le hagan un análisis. Imagínense, hay una persona muy grande, muy alta y robusta, y hay una persona chaparrita y delgadita. ¿A poco a la persona más alta y robusta usan una jeringa más grande que la que usan? No, se usa la misma, ¿no? Y se saca una pequeña cantidad de sangre. No le tienen que sacar toda la sangre o la mayor parte de la sangre. ¿Por qué? Porque se sabe que la variabilidad de los componentes, digámoslo así, de la sangre en esa pequeña cantidad es suficiente para saber cómo está el todo, ¿sí? Lo mismo ocurre, imagínense un ejemplo muy casero. Están cocinando sopa en dos ollas muy grandes, una en una olla, es la misma sopa. De esa sopa sacan un poquito y la meten en una olla más chica. Para probar a qué sabe la sopa, que es la misma, en la olla grande y la olla chica, ¿usan la misma cuchara o usan una cuchara más grande para la ollota y una cucharita en el sitio? Pues no, para saber que usan el mismo tipo de cuchara, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que donde le tomen va a salir el sabor de toda la sopa, ¿sí? Aquí lo importante es que el método de la muestra garantice que esa pequeña muestra, de ahí obtengamos la representación fiel del público total. Eso pasa con las muestras para las encuestas.
Con esos 1,200 casos, se ha visto que puede uno representar 89 millones a nivel nacional o 8 millones en la Ciudad de México o 400,000 en la delegación Benito Juárez, en fin. No importa el tamaño para saber que con 1,200 casos podemos tener una precisión razonable en los resultados de una muestra para representar al público que queremos. Pues le pasamos. Y miren, aquí vemos qué pasa con precisamente la precisión que queremos. Las encuestas estándar van, para preferencias electorales, van entre 1,000 y 1,200 casos. Vamos a ponernos, está por acá. Aquí. ¿Qué precisión tienen? Pues un margen de error alrededor de 3 más menos 3 puntos porcentuales. Es como el que se considera pues, razonable y no tan costoso. Levantar una encuesta de 1,000, 1,200 casos, pues a algunos les cuestan 200,000 pesos en vivienda. Entonces, imagínense que dice uno, no, pues ¿por qué mejor no la duplicamos? La levantamos de 2,000 a 2,400. La verdad es que no van a ganar mucha precisión y sí se les va a duplicar el costo. Entonces, pues la mejor la dejamos aquí. Esto es lo estándar, aquí y en otros países. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una encuesta, pues si ven 1,000, 1,200 casos, pues es una encuesta buena, ¿no? En cuanto al tamaño de muestra. Si ustedes ven una encuesta nacional para medir las elecciones presidenciales de nada más 400 casos, vean cómo les sube el margen de error, más de 4 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que algo que parezca empatado, pues capaz que en realidad tiene diferencias de 9 puntos entre los dos candidatos y eso ya no está tan cerrado. Entonces, mucho cuidado con los tamaños de muestra. Y eso puede ser una razón por la que hay diferencias entre encuestas. Vamos a ver, ahí pasamos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos los márgenes de error de las encuestas, de las últimas. En realidad, por los tamaños de muestra, vean aquí, salvo esta, ahorita les voy a explicar por qué es tan grande. Todas están 1,200, 1,070, este es 2,000, 1,200, 1,000, 1,500, 960, 2,600. Usualmente, por ejemplo, esta que nosotros levantamos es porque además hay otro objetivo en el levantamiento de encuesta y se necesitan más casos. Pero si fuera estándar, nosotros hubiéramos levantado 1,000, 1,200 casos. Esta, 19,000 casos, es porque la levantaron a través del Facebook. Entonces, pues les dieron una muestra muy grande los de Facebook y pues todos los que le contestaron entraron a la muestra, ¿no? Y entonces, por margen de error, esta sería una súper encuesta. El problema es que es por Facebook, ¿sí? Entonces, lo que ganan por el tamaño de muestra, pues quizá lo están perdiendo por ser de Facebook, ¿no? No todo el mundo la puede contestar. Todas las demás pues tienen un margen de error como el que estábamos diciendo, cercano, alrededor del 3. Hay unas más chicas, 2, ¿no? La de nosotros de 2. Pero por ahí van todas. Entonces, todas estas, en términos de tamaño de muestra, no deberían de tener mayor problema, ¿no? Por ahí no irían las discrepancias, probablemente. ¿Pasamos? La otra razón, y esta sí es muy importante, que muchas veces es lo que explica y por eso hay que fijarse, es lo que veíamos el tipo de levantamiento. Decíamos, las de vivienda son las que teóricamente son más precisas porque todo el mundo vive en una vivienda. En cambio, están las telefónicas. Las telefónicas, pues decíamos, 60% se queda fuera de la encuesta. ¿Qué representa una telefónica? Solo a la población que tiene teléfono en su casa, ¿sí? Y las por redes sociales, que últimamente empiezan a meterse. Por ejemplo, en Francia fueron muy exitosas para la elección presidencial, nada más que en Francia todo el mundo tiene Facebook, ¿sí? En cambio, aquí no. Vamos a pasar. ¿Qué encuestas no son por vivienda? Miren, la de Facebook, muy grande la muestra, margen de error, como vimos, bajo, pero es por Facebook. Está esta, Massive Caller, este es por teléfono y con robot, no hay una telefonista o un telefonista en persona ahí hablando, bueno, ahí llamándole, es un robot, ¿no?
o esta de GI 360. Teléfono está así con un call center, en fin. Usualmente hay un sesgo, como decíamos, de nivel socioeconómico. Por ejemplo, es clásico el sesgo favorable al PAN en este tipo de encuestas. En esta elección presidencial no está sucediendo, por diversos motivos. Y, cosa rara, en realidad no son tan distintos los resultados que se están obteniendo por esos métodos alternativos en relación con lo que vemos en las encuestas en vivienda, ¿no? No son. Y si hay discrepancias, pues luego es con una, pero no con otra encuesta en vivienda, ¿no? Pero esto no es tan común. Lo común es que si haya un sesgo, en estos casos, a un partido. Lo usual, por ejemplo, a un partido que pega bien en estratos socioeconómicos medios y altos, como es el PAN, ¿sí? Pero no está ocurriendo en esta elección. La tercera cuestión implica cómo medimos las preferencias. Valga decir, hay quien las mide por boleta simulada. Simplemente preguntamos, oiga, si hoy, el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido votaría? Se le da la boleta y ya anónimamente contéstela usted. O bien se le pasa una tarjeta, ahí vienen los logos, los nombres, ¿no? Y la gente escoge. Puede haber diferencias por esto. El leer un nombre de un candidato que es débil puede hacerlo crecer mucho en las preferencias de manera artificial. La gente ni siquiera lo traía en la cabeza. Eso pasaba con Margarita Zavala en varias encuestas que se levantaron en los primeros meses. La gente no la traía en la cabeza como candidata y sin embargo al leerle el nombre, varios decían, ah, pues si ella va, pues yo voy a votar por ella. Pero en realidad no era, espontáneamente no salía, entonces se le estaba inflando. Entonces hay que tener cuidado con la manera como se pregunta la preferencia electoral, ¿no? Si vamos a pasarla. La otra cuestión, esto es central. En México hay mucho debate sobre qué tanto se ha podido lograr llegar a tener un buen método de estimación de las preferencias. Cuando levantamos una encuesta, la levantamos a todo mundo, ¿no? Bueno, nuestro universo es toda la población potencialmente votante, pero ¿a poco vota toda esa gente? La participación electoral en México suele no ser muy alta. En elecciones intermedias no llegan ni al 50%, las presidenciales sí suben, llega a estar por ahí cercano al 60% o en el 60%, ahí alrededor, pero aún así se queda 40% fuera. Cuando uno quiere dar resultados electorales, ¿qué nos van a decir? Bueno, yo lo que necesito saber es las preferencias de los que van a ir a votar, no de los que se van a quedar en su casa, ¿sí? Eso en otros países lo han tratado de resolver a través de filtros, o sea, la preferencia es solo sobre aquellas personas que parece que sí van a ir a votar, ¿sí? Aquí en México, cuando uno aplica esos filtros que usan en otros países, pues luego lleva a los resultados exactamente contrarios a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Sin embargo, hay que decirlo, en otros países es lo que mejor funciona. Entonces, ¿cómo sabemos cómo tratamos de encontrar el votante probable? Pues preguntando, ¿qué tan probable es que vaya a votar? Oiga, ¿usted qué tanta costumbre de ir a votar ha tenido en el pasado? ¿Fue hace 6 años a votar? ¿Fue hace 3 años? Díganos, y ya a usted le interesa o no la política, y ya uno va diciendo, no, este no tiene cara de que vaya a ir a votar nunca, ¿no? Y entonces lo sacamos de la base, ¿no? Bueno, no lo consideramos en la base para sacar las preferencias. La otra es lo que llamamos la solidez de la intención de voto. La gente nos dice una preferencia en la boleta, ah, no, pues marcó el PAN, por decir algo. Pero resulta que esa persona en realidad no está muy segura. Capaz que la anda pesando entre el PAN y Morena, por decir algo. Entonces, ¿cómo saber eso? Hay preguntas que podemos poner en el cuestionario para tratar de sacar eso, y ya sea por métodos de probabilidad, en fin, asignarle un valor a su voto, hacia un partido o hacia otro. Y eso suele ser mejor que tomar el resultado tal cual de la boleta que les pasamos o de lo que nos dijo a partir de una tarjeta que vieron, ¿sí?
Por ejemplo, este es un caso, ¿no?, de una encuesta. ¿Qué nos sale? Vean, cuando levantamos una encuesta, lo que dice preferencia bruta es tal cual como nos vienen las frecuencias. Unos escogen una opción, un candidato, ¿no? Vean, 26 Anaya, 15 Mid, 34 López Obrador, pero hay toda una serie de personas que no nos contestan. 2% dice que no sabe, 10% ninguno, 3% la deja en blanco, 7% la anula, le pone tache ahí a toda la boleta. Cuando vamos a traducirla en cómo se compararía los resultados electorales, quitamos la no respuesta, digo, el día de la votación no hay la opción no sabe, ni la opción anulado, ¿no? Bueno, anulado sí, pero incluso esa tampoco se considera en la votación válida. Entonces eso hay que quitarlo y todo lo demás transformarlo a 100%. Esto es como se vería: 34% Anaya, 20 Mid, 45 López Obrador, 1 el Bronco. Sin embargo, al hacer estos otros análisis que decíamos, la solidez de la intención del voto, ver la probabilidad de que vayan a ir a votar o no, cambia la cosa. Resulta que Anaya ya no obtendría 34, sino nada más 29. Mid subiría un punto a 21. López Obrador todavía subiría otros 2 puntos a 47. Y el Bronco subiría de 1 a 3. ¿Sí? Esto es lo que usualmente se presenta en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto es usualmente lo que se hace, en España, en fin, en otros países. Y esta es una de las diferencias entre casas encuestadoras. La otra es lo que decíamos, la no respuesta, los indecisos, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No? No nos dijeron, pero ¿a poco? ¿Esos realmente no van a ir a votar? Sobre todo les voy a decir, aquellos que nos ocultan la preferencia, que nos lo dejan en blanco, ¿ese es alguien que no va a ir a votar? Usualmente es alguien que sí va a votar. Nada más que no nos lo quiso decir, porque no confiaron en el encuestador, van a decir, ¿y de dónde viene? ¿No? El que anula, pues luego así pasa, también no es porque sea un antisistema y todo, simplemente no me gusta contestar encuestas, pasa, ¿no? Ninguno, a veces hay que creerles, es que odia a los partidos, odia a todos los candidatos, no los quiere, pero hay unos que ya que agarran confianza con el encuestador, pues resulta que sí prefieren a alguien. Y si les volvemos a dar la boleta, sí no la contestan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para saber si son verdaderamente personas que no tienen una preferencia o personas que simplemente en un inicio no nos quieren decir? Pues a través de otras preguntas en la encuesta, uno puede saber pues, por dónde van. Odian al gobierno, se expresan mal de ciertos candidatos, pero no de otros, pues uno dice, no, pues a mí se me hace que este más bien va a ir a votar por este. Y uno los puede asignar. ¿Sí? Y esto es lo que hacen varios de los encuestadores. Les voy a decir, por ejemplo, el encuestador del Financiero, la encuestadora, o sea, los que dirigen las encuestas de esos periódicos, el Financiero, del Reforma, o nosotros mismos, consideramos estas posibles variables, ¿no? El hecho de que el indeciso no es en realidad tan indeciso, que el que no nos quiso contestar en realidad sí tiene una preferencia y se reasignan hacia algún candidato. ¿Cuál es el tamaño usual de la no respuesta en una encuesta? Todos estos no saben ninguno, en blanco, todo eso. Usualmente anda alrededor del 20%, unos más, otros menos. Si ustedes ven una encuesta en vivienda que traiga 40%, a estas alturas de una campaña, es una encuesta mala. ¿Por qué? Porque no supieron sacarle las preferencias aún a las personas, ¿sí? Deben de andar por ahí. Una encuesta que les trae 1% de no respuesta también es muy dudosa. Siempre hay el que no sabe, siempre hay el que anula, siempre hay el que dice ninguno. El que le salga con uno es que le estuvieron inventando. ¿Sí? Vean cómo está. 28, 17, 21, 5. Les pongo el caso de unas encuestas telefónicas que tenemos, para que vean que sin embargo puede variar según el método. En vivienda, los datos que yo el parámetro que le estoy dando es para la vivienda. En el caso del teléfono, sí pueden tener tasas altas de no respuesta, sobre todo si no están leyéndoles ustedes los nombres de los candidatos.
Esto es un fenómeno que no solo además ocurre aquí en México. En el mundo, la tasa de no respuesta en las encuestas telefónicas ha ido creciendo mucho. Y aquí, por ejemplo, vean, cuando es espontánea, nada más por partido, les preguntamos, oiga, ¿usted por cuál partido va a votar para presidente? Y 44% no nos dijo una preferencia definida. En el caso, cuando ya leemos los nombres, baja al 26%. Pero vean la diferencia por el método. ¿Sí? Vamos a pasar. Ahora, esto que hablábamos, ya casi acabamos, los indecisos. ¿Los indecisos realmente deciden la elección al final? Hay dos clases de indecisos, por decirlo así. Los indecisos que efectivamente en la encuesta me dicen, yo no sé, yo ni qué le contesto. En realidad esos indecisos, una parte importante, son apolíticos. No les interesa nada, no saben nada y efectivamente pues son indecisos porque ignoran. Esos usualmente son abstencionistas. Entonces no nos deberían de importar tanto en términos de la medición de la preferencia. Hay los que son indecisos porque son tan informados que ya se hicieron bolas y no saben por quién, ¿no? En realidad el indeciso que nos debe importar es el que sí nos dio una preferencia, que dijo que va a votar por López Obrador, que va a votar por Anaya, en fin, pero que en realidad la está pensando, que puede cambiar, anda dudoso. Entonces, eso no se captan con el porcentaje que dice no sé, se captan con aquellos que en la encuesta nos dicen, les preguntamos, a ver, dijo que va a votar por Anaya. ¿Y está usted seguro? ¿O podría cambiar? ¿Qué tanto es que podría cambiar? Por ejemplo, en la última encuesta que tenemos, 21% de esos que dieron una preferencia dijo que podría cambiar. Entonces, este es el dato que importa y hay que investigar hacia dónde se podrían mover, ¿sí? Y es el que deberían de fijarse los candidatos cuando dicen que sí pueden o no alcanzar a un candidato, ¿no? Vamos a pasarle. Rápidamente decirles, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, la otra fuente de error es esto de que a veces nos rechazan las encuestas. A veces hay mucho rechazo, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, en Estados Unidos se veía que el Partido Republicano luego salía subestimado en las encuestas. ¿Por qué? Porque si las empresas mandaban a personas jóvenes, el electorado conservador de mayor edad no le gustaba republicano, no le gustaba contestarle a ese tipo de encuestadores. Entonces se dieron cuenta de este sesgo y tuvieron que empezar a mandar encuestadores de mayor edad. Este tipo de cosas importan en las encuestas, ¿no? Hay que entender que esto es, no sé si lo han escuchado, a la hora de medir unas preferencias, ¿qué nos está dando? ¿Un pronóstico o nada más el dato del día que se levantó la encuesta? ¿Es un pronóstico para ustedes de lo que va a pasar? ¿No? A ver si decíamos, quien saca 48% para López Obrador, ¿eso quiere decir que el 1 de julio va a tener 48%? ¿No? Bueno, uno de los problemas que tenemos nosotros como empresas encuestadoras es que luego nos usan nuestros datos como si fueran ya un pronóstico. Y pues ahorita todavía falta, bueno, más 3 semanas, ¿no? Y las cosas pueden seguir cambiando a su favor, o puede bajar, o se puede quedar igual. Todo eso pasa. Pero a nosotros nos juzgan por eso, ¿no? Es que usted dijo que va a sacar. Bueno, un dato de encuesta es, ¿qué es? Son, como se dice, una fotografía del momento, ¿sí? Y es un punto en una tendencia. Si tenemos varias encuestas, sí podemos ver hacia dónde se dirige, probablemente. Pero con un solo punto no podemos decir que eso así va a quedar, se va a mover para arriba o se va a mover para abajo, si no tenemos más datos, ¿sí? A ver, pásale. Finalmente, esto es lo último, digamos, en la moda en
términos de encuestas, se inició en países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos. Como vimos, hay mucha brinco, ¿no? Se ve la tendencia para cada candidato, pero no sabemos cuál es el verdadero, bueno, cuál podría ser el verdadero dato de cómo van a quedar las preferencias. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, alguien diría, pues agarremos las últimas y saquemos un promedio y ya, ¿no? Nada más que el promedio simple no suele ser muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos metiendo encuestas buenas y encuestas no tan buenas. Entonces, lo que ahorita van, no sé si han visto, están habiendo una cosa que le llaman poll de polls, o encuestas de encuestas, o agregadores de encuestas. ¿Y qué están haciendo esto? Toman las encuestas, digamos, relativamente recientes, y las agregan en modelos. Toman en cuenta si el historial de las encuestadoras. Por ejemplo, esta ha sido muy buena, o esta tiene tamaños de muestra más grandes que otras. A esas les dan más valor. Las encuestas más recientes tienen más valor que encuestas de hace 3 semanas. Las más viejas ya las desechan, ¿sí? De tal manera que con eso ya tienen un promedio de encuestas que teóricamente es mucho más cuidado. Vamos a pasarle. Y vean, por ejemplo, una de las más conocidas de estos agregadores de encuestas es Oráculos, que nos está diciendo. Al 6 de junio decía, López Obrador es más probable que obtenga 50% de los votos. O sea, esta semana ya alcanzó ese nivel. Anaya andaría por el 27% y Meade 20%. Estas curvas nos están diciendo, ¿no? Entre más, digamos, más esbelta está la de Meade, quiere decir que no se mueve, está entre un rango más corto. El 20% es el promedio y se puede estar moviendo entre 18 y 22%. Anaya, su promedio es de 27, pero se puede estar moviendo en un rango de 5 puntos, de 25 a 30. En cualquier caso, no se traslapa con Meade. O sea, estaría muy claramente definido el segundo y el tercer lugar. Y López Obrador muy adelante, aunque con un rango más extendido, de 47 a 53. En cualquier caso, pues, no tendría problemas, ¿no? Hasta el 6 de junio. Vamos a pasarle. Hay otros agregadores, pero van a ver que todos se mueven más o menos igual. Está el de Oráculos, que es el que estábamos viendo. Está el de Bloomberg. Está el del periódico español El País. Y estas otras dos agregadoras, GP Polls y Numérica. Pero todas van más o menos por ahí, ¿sí? Finalmente, ¿para qué incluso sirve? A partir de estos modelajes, ellos sacan probabilidades de que gane un candidato u otro. En Estados Unidos, ¿qué pasó en la última presidencial? Las encuestas, aunque algunos hayan escuchado otra cosa, las encuestas en sí fueron muy buenas. Decían que el voto popular lo iba a ganar Hillary Clinton. Por poquito, pero lo iba a ganar. Y así sucedió. Lo que no sucedió fue el cálculo del colegio, de los votos en el colegio electoral, que fue el que hizo ganar a Trump, ¿no? Pero basado en las encuestas decían, no, pues resulta que va a ganar, la probabilidad de que gane Hillary Clinton es del 80 y tantos %, y así se la manejaron, el mismo día de la elección. Bueno, ¿qué sucedió? Pues no sucedió eso. Aquí en México, afortunadamente, están más claras las cosas y al calcular una probabilidad a partir de todos estos modelos, por ejemplo, Oráculos está diciendo, la probabilidad de que gane López Obrador en estos momentos es de 94%, con todos esos resultados. Ni siquiera el segundo y tercero lugar están ahí en disputa. El segundo lugar, según Oráculos, Anaya tiene 81% de probabilidad. Y para tercer lugar, Meade tiene el 85%. Y el Bronco, pues sí, muy claro, ¿no? El 99% de que va a quedar en cuarto lugar. Bueno. Entonces, bueno, esto es el estado, digamos, de lo que nos están diciendo las encuestas a este momento de la elección presidencial. Estas son las diferencias que estamos viendo.
y les he mencionado las posibles razones por las que puede haber variaciones en las encuestas. Hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias. Mucho que discutir y comentar a estas alturas de las elecciones, pero bueno, los expertos aquí están y daríamos la palabra al público para que podamos escuchar la réplica. Aquí al centro, ahí atrás y aquí al frente, por favor. Bueno, primero muchas gracias por las exposiciones. Yo quisiera hacer dos preguntas. Primero a la profesora Leticia, que nos hablaba un poquito de estas cuestiones de los debates, ¿no? Cómo los debates pues pueden, o bueno, la percepción que tienen las personas que escuchan los debates. Yo le quisiera preguntar, viendo ya en los debates pues en cuestión federal, ¿qué tanto pueden influir en la elección? Porque hemos visto que han pasado 2 debates y en lugar de que, o sea, no digamos que López Obrador es el mejor en los debates, ¿no? Pero va subiendo demasiado y generalmente en los resultados pues siempre gana Anaya, ¿no? Es el que ha estado ganando los 2 debates. ¿Y por qué pasan estas cosas, no? ¿Por qué pues, a lo mejor es por cuestión del formato que tenemos, un poquito de pues, nuestra parafernalia electoral o política? ¿Por qué pasan estas cosas, no? ¿Y qué tanto puede influir pues, el hecho de los debates, ¿no? en una elección? Y la otra es para el maestro Alejandro. En la Ibero le preguntaron a Anaya que en todas las encuestas iba perdiendo y él dice, no, hay unas en donde yo sí voy ganando. Y le preguntaron en cuáles y dice, pues en las mías, ¿no? Entonces, pues, se quedó el moderador así como de, bueno, pues está bien. Entonces, usted nos dice que este arroz ya se coció y pues para saber qué tan cocido está, quisiera saber si hay algunos otros casos donde esta diferencia que lleva ahorita el primer lugar, que es AMLO sobre los otros candidatos, ya sea en cuestión estatal, municipal, no sé, en algún otro caso en otro país, si existe un caso donde realmente a la hora de las elecciones gane el que llevaba tanta desventaja, ¿no? Digamos que ahorita gana Anaya, ¿qué tan probable es o qué casos existen, ¿no? De este tipo de contextos y si han pasado, ¿no? Entonces serían esas 2 preguntas. Ahí atrás, por favor. Pues ya me quedó claro qué es lo que se hace para evitar las malas prácticas del encuestador, ¿no? Para que no, pues no se chocolate la encuesta, como decimos, ¿no? Pero yo quisiera preguntar, el año pasado estuve en el Exit Poll del Estado de México y fue una encuesta muy caliente en cuanto a la desconfianza que había de la gente hacia los encuestadores, ¿no? Quisiera saber ahorita cómo están las cosas en campo, ¿no? O sea, qué tan complicado ha sido para los encuestadores, ¿no? Y qué mecanismos utilizan para asegurar la integridad del encuestador, ¿no? Porque me queda claro qué mecanismos usan para evitar las malas prácticas, ¿no? Pero en cuanto a la seguridad del encuestador, pues, ¿qué se hace, no? ¿Y qué recomendaciones hay para nosotros como investigadores para generar esa confianza al momento de ir a tocar una puerta, hacer una encuesta, ¿no? Esas son mis 3 preguntas. Gracias, muy amable. Aquí, adelante, por favor. Antes que nada, agradecer a los ponentes, primero para la licenciada, que menciona que hay una valoración del debate en torno al género y un poco mencionaba que entre las mujeres hay una mayor aceptación hacia Miquel. ¿Nos podría explicar a qué se debería esto? Y para el maestro, bueno, ya lo mencionó un poco el compañero, al parecer todas las encuestas apuntan que AMLO lleva una ventaja irrevocable, ¿no? Difícil de alcanzar y de superar. Me gustaría saber si estadísticamente podría perder y justamente que nos mencionara como los casos donde ha pasado eso, ¿no? Que hay un puntero y el día de la elección resulta perdedor. Bien. Tomamos 2
intervenciones más y damos la palabra a los ponentes, por favor, aquí en la segunda fila. Allá había Ahí había otro. ella, hay dos personas más. ¿Podemos tomarlas? ¿Sí les parece? ¿Sí? Tomamos las intervenciones. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a los dos, que es de que, ¿qué pasa con aquella gente que no, bueno, el día de las elecciones no va a votar? O sea, ¿cómo impacta aquellos votos anulados a la hora de los resultados? O sea, ¿qué pasa con esos votos? Porque había dicho el maestro Alejandro que había un cuadro donde decía anular, ¿no? Pero en realidad sí se anula o cómo está ese asunto, no sé cómo impactaría. Mi pregunta está dirigida a la maestra. Bueno, nos presentaba ese tipo de ejercicio que está ligado con las neurociencias, y mi pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones de hacer este tipo de ejercicios, tomando en cuenta que las personas son seleccionadas y están puestas en un entorno donde ellas saben que están siendo observadas, y cuáles son las condiciones en las que están? Porque puede que, no sé, tuvieran su celular cerca y fuese una llamada la que hubiera entrado en el momento en el que un candidato dijo algo y eso haya producido que tuvieran respiración acelerada o otras condiciones extras que creo, bueno, no sé, es mi pregunta, que si se toman en cuenta, no se toman en cuenta, aparte que no estén en un contexto, no sé, como la sala de su casa o en la cotidianidad donde se podrían observar quizá más claramente los resultados, ¿no? O sea, ¿cuáles son las limitaciones de hacer este tipo de ejercicios? Tomando en cuenta también que el cerebro, pues no, y hablando de neurociencias, no es como una mirada solo modular, sino holista, ¿no? Pasamos el micrófono aquí adelante, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera saber, como ustedes que están dentro de una consultoría, la viabilidad que hay de las encuestas, de las casas encuestadoras y las consultorías en un futuro, ya que en Estados Unidos el Big Data, que utilizó datos de Facebook, porque Facebook conoce todo de nosotros, cómo comemos, dónde nos educamos, daba totalmente el gane a Trump y rebasó totalmente a las casas encuestadoras. ¿Cuál es la viabilidad de las casas encuestadoras o de las consultorías aquí en México? Ya que se sabe por Latinobarómetro que muchas de las casas encuestadoras se inclinan a los partidos políticos que pagan más. Gracias. Bien, le damos la palabra a los ponentes para que puedan hacer la réplica y bueno, conforme fueron las presentaciones, si les parece bien, por favor. Bueno, voy a tratar de contestar algunas cosas. Primero, en relación a esto último, es común que se diga que las casas encuestadoras tienen un partido, pero esto, la verdad, en la mayoría no es así. Hay costos específicos, hay costos de mercado y te juegas el prestigio cuando te pegas a un partido, y en todo caso, si te contrata un partido, tienes la obligación ética de decirles si está bien o está mal. A veces te dejan de contratar porque no les gusta lo que les dices, pero yo te diría que es muy frecuente y muy común que se descalifique el trabajo de otros a los que no les gusta lo que tú estás generando. Por el otro lado, bueno, en materia de lo que nos espera hacia el futuro, pues yo creo que es incierto, sí, pero no necesariamente tendrán que desaparecerán las que no tengan innovaciones en la forma de hacer las mediciones y de captar la información. Yo creo que nosotros hacemos Big Data, ¿sí? Y sabemos de para qué sirve y para qué no sirve Big Data. Ciertamente Zuckerberg tiene la sartén un poco por el mango, pero también le ha salido el tiro por la culata. Entonces, bueno, sería cosa de que esperáramos un poco a ver cómo se va desarrollando este nuevo mercado.
Me voy a referir ahora a un tema que es el que señalaba sobre campo, que sí quisiera dejar, porque a mí me toca, soy dueña de una agencia y una de las cosas más importantes para nosotros es las muestras y el campo. Y el campo para nosotros es central, ¿por qué? Porque la gente que va a campo se enfrenta a cosas impresionantes. Nos ha tocado gentes rapadas por el crimen organizado, nos ha tocado muertos que se nos murieron en un accidente automovilístico o ahogados en una alberca porque después del exit poll se fueron a chupar y no se controlaron y se ahogaron. O sea, para nosotros la gente que está en campo es lo más valioso. ¿Y cuáles son las estrategias que desarrollamos? Bueno, primero van con un seguro de gastos médicos mayores y con muchísimas indicaciones y con una cosa tan elemental como no se expongan. O sea, porque hemos llegado a lugares en Tamaulipas, en Michoacán, en Oaxaca, en donde de pronto te dicen, ¿qué estás haciendo aquí? No, venimos a hacer una encuesta, no te queremos aquí, tienes 2 horas para desaparecer. Y bueno, lo que hacemos es que desaparecemos. Y lo que se hace generalmente es que se hace una selección de una sección similar, se sustituye ese lugar por o algún lugar muy parecido a ese, en donde podamos sustituir las encuestas que no pudimos levantar en ese momento. A veces las propias condiciones de la naturaleza, cuando llueve, no nos dejan llegar a donde tenemos que llegar, porque hay un río que se desbordó y no podemos pasar, etcétera. Entonces, sí tenemos mucha precaución y lo más elemental, así de simple, es la instrucción es no se expongan. Ahora, tenemos algunos que pues dicen que se iban a exponer y no era para tanto, por eso es que decía Alejandro que ahora la geolocalización y los sistemas de supervisión nos permiten que, bueno, no haya abusivos, porque en la vida y en este país hay quien es listo, ¿no? y se pasa y no llega, como dice Alejandro, no llegan hasta donde hay cemento. ¿Por qué? Porque hay condiciones de inseguridad, por supuesto, o porque es más cansado, o porque hace mucho sol, etcétera. Todo eso lo vamos controlando con mecanismos de supervisión, y también les diría que así como son la mayor preocupación que tenemos, a veces es el dolor de muelas más fuerte que tenemos, porque tenemos extraordinarios inventores de encuestas. Y entonces tenemos muchos métodos para identificar a quienes inventan las encuestas y terminan siendo eliminados del grupo, y generalmente tenemos que repetir estudios cuando vemos que los estudios están raros, ¿no? Y esa es una de las cosas que nos ha dado prestigio en el mercado. Bueno, me voy a referir al tema de estas dos cosas del debate. Bueno, respecto a lo de la neurociencia, yo presenté algo que es, dije, es como el antecedente de lo que hoy conocemos como neuromarketing o neurociencia. Hay 2 grandes empresas hoy en México que hacen esto y están en un proceso, digamos, de incubación o de, convencer y persuadir no solo a los clientes, sino a nosotros como agencias para utilizar la técnica. Porque hay algunas que ahora se han hecho muy sofisticadas, en donde solo con te ponen en el dedo un sensor y con ello te están midiendo, así como te miden la presión, etcétera, están tomando datos sobre tus reacciones sensoriales y neurológicas. Y eso va a una base de datos y eso va a un análisis que tiene que ser realizado por una persona con una capacitación muy especial que no la tenemos todos. Nosotros no acudimos todavía a esa técnica porque tenemos dudas un poco de lo que tú mencionabas.
y porque está apenas introduciéndose en el mercado. Esto que estamos revisando es un poco menos sofisticado y simplemente dice el gusto o no sobre una imagen o un mensaje, y lo que se hace generalmente después es que se hace una discusión para tratar de ver esas gráficas o los resultados que se vieron y qué opina la gente ya de manera racional. Entonces son técnicas que nos ayudan a precisar mensajes, a identificar necesidades de la población y que tienen sus partes ventajosas y otras que hay que suprimir. Entre otras, lo que tú mencionabas, es decir, de entrada, el hecho de que la gente llegue a una cámara de GESEL, en donde ahora pues la mayor parte de la gente sabe que está siendo observada, pues podría tener alguna influencia, pero cada vez es menos. O sea, yo te diría, nosotros tenemos haciendo esto desde los 90s, y las primeras grupos de enfoque a los que yo acudí, pues la gente no sabía que estaba siendo observada, pero conforme fue pasando el tiempo o conforme acude gente que sí sabe que está siendo observada, ha habido momentos en donde inclusive hay gente que dice yo no quiero que me graben. Esa es otra cuestión que se plantea siempre. Es decir, en México no se pueden grabar las sesiones salvo que la gente lo autorice. Y nosotros siempre preguntamos si la gente puede ser grabada, porque es un delito, pues. Entonces, ellos aceptan y saben que son grabados, y como que eso se desprenden de esta circunstancia del hecho de ser grabados. Alguien me preguntó sobre lo de por qué Miquel en este grupo pues logró una mayor simpatía entre las mujeres. Pues por las cosas que dijo. Es decir, y la reacción de las 8 mujeres que estaban ahí fue más positiva en algunas de las, digamos, consideraciones que hizo, como lo dijo, que en otro caso pues había casi, son creo que 5 mujeres las que estuvieron participando, ¿no? Entonces, a lo mejor eso también influye, pero el hecho real es que está asociado, no traje todo el detalle, pero está asociado a ciertas palabras que utilizó y a cierta actitud que él tuvo para tener esta mejor recepción de sus mensajes en las mujeres que respecto a otros de los participantes en el debate. Miquel Arriola se ha visto como una persona muy conservadora, pero yo estoy convencida de que es un lector de encuestas y que está orientando sus mensajes a lo que la población en la Ciudad de México piensa, por ejemplo, de la adopción a las parejas gay. La gente no está de acuerdo con que adopten, y eso es lo que él está proponiendo. La gente no está de acuerdo en que la marihuana se utilice para fines recreativos, o sea, lo sabemos desde hace varios años, y eso es lo que él está proponiendo. No sé si me explico, parecería que es un conservador redomado, pero es un tipo bastante moderno, y más bien lo que yo estoy convencida es que él está haciendo una lectura y yéndose, como diríamos, by the book, o sea, muy sobre lo que dice la teoría de cómo debe orientar sus mensajes para captar atención y simpatías. No sé si hasta aquí yo me quedaría para que Alejandro, que es más experto que yo en esto, les conteste. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El caso de que si este arroz ya se coció, bueno, en términos ortodoxos, como decíamos, las encuestas son una fotografía del momento, es un punto en una tendencia. Entonces, no podríamos decir que ya se coció porque pueden pasar cosas, ¿no? Pueden pasar cosas, por ejemplo, en España hace ya algunos gobiernos, cuando iban a hacer las elecciones, el Partido Popular iba derechito a reelegirse en el gobierno. Pero ocurre el bombazo en el metro 2 o 3 días antes de las elecciones y se voltean las preferencias y gana el Partido Socialista Obrero Español. Entonces siempre pueden pasar cosas, ¿no?
Ahora, si no suceden situaciones extraordinarias, y le decíamos, es un punto en una tendencia, si vamos viendo que un candidato va ascendiendo, quizá pareciera que tiene, y ya se separó de los otros, podría uno, por experiencia, decir, pues es suficiente la distancia entre uno y otro como para decir, tiene más probabilidades de ganar, ¿no? Nunca va a haber una certeza con un dato de este momento para decir, ya va a ganar. Muchos van a ver, nosotros siempre decimos, esto no es un pronóstico. Eso sí, hay que decir, si una una encuesta se está levantando apenas unos 4 días antes, 3 días antes de la elección, pues uno esperaría que sí se estuviera acercando al resultado final, ¿no? Salvo que ocurriera otra cosa, una cosa grave que cambiara las preferencias. Ahora, que sí ha habido errores, sí, y muy graves, ¿no? Recientemente en Costa Rica, había digamos, 4 encuestadoras que dieron resultados cercanos a la elección. De esas 4, 2 decían que iba a haber una gran ventaja del candidato que perdió. Uno incluso le daba 20 puntos de ventaja. Otra, pues decía ahí que me iban a estar empatados, pero dándosela al que perdió. Y solo una dijo que iba a ganar el que ganó, ¿no? Entonces sí puede haber errores muy fuertes. Ahora, Costa Rica es un país con muy poca tradición en términos de encuestas, así, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi en Facebook, por ahí andaban circulando, un poco para desacreditar las encuestas aquí. Decían, pues si fallaron en Colombia, pues ¿qué van a esperar aquí en México? Y por ejemplo, eso es una noticia falsa. La gran mayoría de las encuestas en Colombia ahora les fue muy bien, en la pasada presidencial les fue muy mal, pero ahora sí les fue muy bien. Dieron el orden y muy cercanos los porcentajes a lo que fue el resultado final, ¿no? Entonces, es variable. En México, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, la presidencial de hace 6 años, el promedio de las encuestas decía que Peña Nieto iba a obtener alrededor del 44%, que obtuvo 39%. Es una falla de 5 puntos. Si estuviera cerrada, y por ejemplo, para hacer esto que les dije, los polls, los agregadores de encuestas, los que lo están haciendo encontraron que viendo las encuestas del 2000, desde 2006, 2012, en México hay un promedio de error para las principales fuerzas entre 3, 5 y 4 puntos. Entonces, incluso lo descuentan del cálculo que están haciendo y para sacar la probabilidad que quede en primero, segundo o tercer lugar cada candidato. Entonces, a partir de ello dicen, pues a pesar de todo, incluso considerando el error histórico que tienen las encuestas en México, van lo suficientemente separados el primero del segundo y el segundo del tercero. ¿Sí? En México sí ha habido elecciones donde no nos acercamos mucho, pero tampoco con unos errores así de 20 puntos, ¿no? O bien, digo, puede haber una encuestadora que la verdad le salga muy mal la encuesta, pues es posible, incluso estadísticamente, teóricamente eso es posible. Si ustedes ven una nota metodológica de cualquier encuesta publicada, les van a decir, bueno, tiene margen de error estadístico máximo de más o menos 3 puntos, ¿no? Por un nivel de confianza del 95%, es así, ¿qué es eso del 95%? Eso quiere decir que si ustedes levantaran 100 veces la encuesta, 95 veces el resultado va a ser dentro de este intervalo de error. Y puede que 5 les haya una cosa totalmente disparatada. Siempre hay la posibilidad que eso le ocurra a alguien que haga un levantamiento perfecto en cuanto a campo, en fin, pero pues la muestra así salió, ¿no? Es una cosa de la probabilidad. ¿Sí? Ahora, les voy a decir, en México ha ocurrido, no a nivel nacional, lo que ocurrió en 2012, digamos, es pues así lo más alejado, pero tampoco, con las diferencias que hay ahorita. Uno diría, pues aunque le quitáramos 5 puntos a López Obrador, cosas así, pues, tampoco no pareciera que el segundo lugar en este momento lo estuviera empatando. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a nivel estatal sí ocurren cosas.
Por ejemplo, en estados en los que el PRI nunca había perdido, ahí, por ejemplo, en las últimas elecciones, donde ya perdió, caso, por ejemplo, Quintana Roo, la mayoría de las encuestas le erró, porque decían que había chance de que repitiera el PRI, ¿no? Y acabó ganando el candidato de la alianza del PAN-PRD. Lo mismo ocurrió en Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán tiene fama de ser un estado donde la gente oculta las preferencias. Dicen que van a votar por el PRI, acaban votando por el PAN, ¿no? Entonces, sí ocurren, pero en el caso que que estábamos viendo, hasta este momento, parece que se perfila uno, no solo eso, sino por la tendencia que lleva. Ahora, que pueden pasar cosas, pasan. Por ejemplo, en el año 2000, pues ahí estaba López Obrador de candidato aquí para jefe de gobierno. Si ustedes veían las tendencias, parecía que no iba a perder, que iba a ganar con holgura. Pero resulta que en el último mes, dado que Fox empezó a jalar muy bien aquí en la Ciudad de México, arrastró la preferencia en favor del candidato del PAN, que era Santiago Krill. Entonces, lo que parecía iba a ser una victoria holgada para López Obrador, al final fue muy ajustada. Entonces, hay que tener, por ejemplo, sí se dan hechos coyunturales y de última hora que pueden modificar las preferencias de algo que parecía ya estaba muy dado, ¿sí? Ahora, sobre los votos nulos, bueno, la verdad es que los votos nulos, pues, en estos tiempos pues, son nulos, ¿no? La gente no es que estén haciendo van a hacer un fraude ahí, que por ahí ocurran cosas. No, usualmente no. Las críticas en México, hace, ¿qué será? En los 70, 80, sí estaba la cuestión de que si el padrón electoral o qué hacían con el extra de votos que se quedaban en las casillas, todo ese tipo de cosas ya han ido cambiaron mucho, se metió la credencial de elector, se pusieron las casillas especiales para que no tuviera que haber un extra de boletas para la gente que no estaba en su sección, en fin, muchas cosas. La verdad es muy difícil que por votos nulos o cosas así se modifique en una elección federal un resultado. En estos tiempos las discusiones sobre la influencia, digamos, perniciosa en el voto va más por el lado de la compra del voto, ese tipo de cosas, no por el procedimiento lo que sucede el día de la elección en las casillas. Llega a haber cosas, pero son marginales, ¿sí? Sobre la viabilidad de las encuestas, bueno, lo del Big Data, bueno, usualmente eso que ocurre es más bien para segmentar a los votantes, influir en ellos, saber su comportamiento, ¿no? Y a través de la publicidad, mensajes, contacto directo y otros métodos de influencia en los votantes, pues modificar o afianzar su preferencia. Esto no afecta a las empresas encuestadoras, porque lo que nosotros hacemos es simplemente medir la preferencia. Digamos que si a través de los datos de Facebook, la gente de campaña de Trump influyó en votantes, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a medir ese cambio en las preferencias, ¿no? Eso es lo único que nosotros hacemos. Entonces, a nosotros no nos debe de afectar ese tipo de herramientas que se están usando para influir en los votantes. Y ¿qué otra cosa? Bueno, ya la licenciada Juárez les mencionó sobre qué es lo que se hace para tratar de salvaguardar la integridad de los votantes, tanto en las encuestas preelectorales como en las encuestas de salida, ¿no? El día de la elección. Gracias. Yo agregaría, en las encuestas de salida, muchas veces los que más molestan son los militantes de los partidos políticos, o a veces la policía, que no entiende cuál es su función y entonces son los que más molestan. Pero bueno, sí me interesaba mencionar esto y hay una cosa que en su momento se autorizó, que es esto de que hasta el miércoles, 3 días antes, no se pueden dar encuestas y ahí sí sabemos
que ahí se mueve la intención de voto. Sí sabemos que como muchos de nosotros seguimos haciendo encuestas, no se pueden publicar, pero esta idea de que hasta el miércoles antes de la elección no se puede tener ninguna información, ¿sí? Por favor. ¿Se oye o no se oye? ¿No me están oyendo? Bueno, estoy hablando de esta disposición electoral que hay, de que no puede haber información electoral hasta el último miércoles antes de la elección para que no nos vayamos a influenciar de las encuestas. La verdad a mí me sigue pareciendo que es un absurdo, pero sí sabemos que en esos 3 días, ¿son 3, 4 días de silencio, del jueves al domingo, pues sí cambia la gente de opinión, algunos pues, hay unos que tienen muy firme su voto y otros sí cambian en el último momento, pero no hay manera de comprobarlo, pues, porque no se puede publicar nada. Pues le agradecemos la presencia y la plática tan interesante de la licenciada Leticia Juárez y del maestro Alejandro Cruz, y queremos en nombre del área de Teoría y Análisis de la Política y de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y de la universidad darles un reconocimiento por su charla, por su ponencia, y muchas gracias por toda esta información. Ay, nos van a dar regalos. Sí, regalos. Por favor. Sí. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a nuestros ponentes magistrales y les esperamos el próximo martes con el tema candidaturas LGBT más y aplicación de paridad. Les agradecemos su presencia, muchas gracias. Muchas gracias.